Jóvenes, muy buenas tardes. A ver, por favor, me espera un momentito, voy a hacer una captura antes de comenzar. Bien, bien, jóvenes, vamos a comenzar. Quisiera saber, o por favor confirme si todo está saliendo bien. Voy a compartir pantalla. Confirmen, chicos, ¿se ve bien? Bien, gracias, Asensio. Vamos a comenzar entonces. Voy a dejar de compartir pantalla para poder tener mayor velocidad de transmisión. Bien, esta semana, semana 8, nos corresponde revisar los números racionales. A ver, antes de comenzar, quiero implementar mi lapicerito. Ya está. Bien, entonces, semana 8, los números racionales. El contenido que vamos a revisar en esta semana es el siguiente. Primero revisaremos el conjunto de los números racionales y luego también veremos el conjunto de los números irracionales. Luego revisaremos las fracciones. Luego revisaremos también la clasificación de las fracciones y veremos algunas propiedades de las fracciones. Finalmente revisaremos o recordaremos el indicador de Euler. Bien, revisemos entonces los números racionales. Diremos que los números racionales es aquel conjunto que tiene como elemento a un número de la forma A sobre B. Es decir, es todo número expresado de la forma A sobre B, donde A y B van a ser números enteros. Y además, B debe ser distinto de 0. Con estos números que toman esta forma, vamos a construir el conjunto al cual llamaremos el conjunto de los números racionales. Y vamos a denotar con una Q. Es decir, el conjunto de los racionales será aquel conjunto con elementos de la forma A sobre B, de tal manera que A y B deben ser números enteros, y a su vez B debe ser distinto de 0. Ejemplos de números racionales, por ejemplo, digo, ¿no? 3 cuartos, 2 quintos, menos 6 sobre 3, 7 sobre
menos 3, 12 sobre menos 4, 0 sobre 7 y así sucesivamente. Una lista indeterminada. Es decir, los conjuntos o el conjunto de los números racionales será un conjunto de elementos infinitos. Bien. De esta lista de algunos números racionales, podemos notar aquí que hay ciertos números racionales que tienen lo siguiente. Fíjense, primero por aquí, por ejemplo, tengo menos 6 sobre 3. En realidad, este número que está escrito así, de igual forma, el 12 sobre menos 4, o el 16 sobre 4, estos números son números enteros, porque al efectuar la operación división, me da una división exacta. Entonces encontraré como resultado un número entero. Para cada uno de los números va a ser número entero. Es más, el 0 sobre 7 también es un número entero, ¿ya? Porque cumple la condición de ser un número racional, puesto que el denominador es distinto de 0, ¿no? Entonces es un número que pertenece a los números enteros. Complementariamente podemos decir que todo número entero se puede expresar como un número racional. Como ejemplo tenemos ahí esos numeritos que están marcados de rojo. Estos números son números enteros, pero se puede expresar como un número racional. O también podemos decir así, todo número entero, cualquier número entero, también es un número racional. Es decir, aquí decimos, ¿no? Para todo o cualquier número A que pertenece a los enteros, entonces ese número pertenece a los racionales. Conclusión, el conjunto de los enteros está contenido en el conjunto de los racionales. Ya esta inclusión habíamos visto gráficamente en nuestras primeras clases, cuando vimos conjuntos. Pero el argumento es este, ¿no? Que cualquier número entero se puede escribir como la forma de un número racional. Veamos ahora los números irracionales. Diremos que los números irracionales es aquel número que no se puede expresar de la forma A sobre B, es decir, todo lo contrario. No se puede expresar de la forma A sobre B, donde A y B son números también enteros, y a su vez también B debe ser distinto de 0. Estos números que tienen esta forma, o con estos números que toman esta forma, se construye el conjunto de los números irracionales, el cual se denota por una I. Lo diremos, el conjunto de los irracionales son aquellos números que son números reales, de tal manera que estos números no se pueden escribir de la forma A sobre B, donde A y B son números enteros y B distinto de 0. Esos números que no se pueden escribir en forma A sobre B, por ejemplo, ¿no? Son los siguientes. Raíz de 2. Si yo quiero escribir raíz de 2 como A sobre B, no voy a lograr. De igual forma, para raíz de 3, para raíz de 5, para pi, para e y así sucesivamente. Por ejemplo, para pi, alguien me puede decir, pero profe, pi se puede encontrar dividiendo la longitud de una circunferencia entre el diámetro, pero esa es una aproximación, en realidad no es el mismo número pi. ¿Ya? Entonces, no se puede expresar de la forma A sobre B. A ese tipo de números le llamamos números irracionales. Muy bien. Veamos ahora una nota complementaria. No existe recuerda que E invertida es existe, tachado es no existe, ¿no? No existe un número que es real, de tal manera que se puede escribir de la forma A sobre B, donde esta, o no se puede escribir, aquí hay un error, chicos, de acá diferente, X diferente de A sobre B, ¿ya? De tal manera que estos dos conjuntos, I y luego Q, estos dos conjuntos van a ser números irracionales. Aquí voy a hacer la corrección de inmediato antes de que genere más confusión. Aquí es diferente, ¿ya? Voy a cambiar aquí. Así entonces,
el conjunto de los irracionales intersectado con el conjunto de los racionales, esta intersección es el vacío. No tienen elementos en común. Bien. Digamos. Ahora veamos el número fraccionario. Diremos que un número fraccionario es aquel número racional que no es un número entero. A ver, ¿de qué se trata esto? Número fraccionario. Ya nosotros hemos visto los números racionales. Ahí está la lista que hemos indicado en la diapositiva anterior. De esta lista de números racionales, habíamos identificado que había algunos que son números enteros. Entonces, para que sea un número fraccionario, dice que no debe ser entero. Por consiguiente, los números enteros que hemos identificado, como en este caso, -2, o -3, o 0, o aquí 4, estos deben salir fuera de la lista. Entonces, quitado de la lista, tendremos esta lista de números fraccionarios. Ahí está. Ellos son números fraccionarios, porque ninguno de ellos es un número entero. Ahora, dentro de los números fraccionarios tenemos también a los números quebrados, o conocidos como fracción. ¿Y qué son los números quebrados? Los números quebrados van a ser números fraccionarios. ¿Ya? Es aquel número fraccionario también de la forma A sobre B, donde A y B son números enteros positivos. Ahora vamos a considerar que tanto A y B deben ser números enteros positivos. Es decir, el conjunto de las fracciones se define de la siguiente manera. Vamos a decir que el conjunto de las fracciones sea F. F será aquel conjunto cuyos elementos son aquellos elementos de la forma A sobre B, de tal manera que A y B deben ser ahora enteros positivos. Descartamos ahora los negativos, porque los fraccionarios pueden incluir a negativos, tanto A o B. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, de la lista que hemos visto anteriormente, podríamos quitar pues aquellos que son negativos, ¿no? Entonces, las fracciones vamos a representar de la siguiente manera. Fn sobre D. Diremos que esta expresión es una fracción si solamente si tanto n y d deben ser números enteros positivos. Y a su vez n no debe ser un múltiplo de d. Puesto que si es múltiplo de d, esta ya no deja de ser fracción. Se convierte en un número entero. También más adelante vamos a hacer una observación, un caso particular. ¿Ya? Entonces, por ahora, diremos que tanto n y d van a ser números enteros positivos y además n y d o n no puede ser múltiplo de d. En este caso, a n vamos a darle un nombre muy especial al cual diremos el numerador. Y a d de la misma manera, denominador. Entonces, de tal manera que tanto n y d también se van a conocer como los términos de la fracción. Numerador y denominador serán los términos de la fracción. Por ejemplo, entonces, habíamos dicho que de esta lista que habíamos indicado anteriormente que son números fraccionarios, de esta lista de números fraccionarios quitaremos aquellos que tienen términos negativos. A 7 sobre -3 quitamos, 7 a la quinta sobre -3 también quitamos, -1 sobre 11 también quitamos. Entonces nos vamos a quedar con esta lista de números. Aquí sí podemos observar que cada uno de los términos de estas fracciones que estamos mostrando, todas son positivas. Bien. Sigamos. Representación gráfica de una fracción. Una fracción se puede representar de la siguiente manera. 1 sobre 3, por ejemplo, a la unidad, a un todo, puedo dividir en 3 partes iguales. De estas 3 partes voy a tomar la tercera parte. Esta tercera parte tomada se representa entonces como 1 sobre 3. O 2 sobre 5. A una unidad, a un todo, voy a dividir en 5 partes iguales. De estas 5 partes iguales, voy a tomar solamente 2. Es decir, consideremos que ahora que este rectángulo sea un todo, una unidad. A este todo dividimos en 5 partes iguales. De estas 5 partes iguales, solamente tomamos las 2 partes. A ello llamamos los 2 quintos. Veamos ahora la fracción aparente, lo que decía anteriormente, ¿no? Decíamos que n debe ser distinto del múltiplo del denominador.
Acá vamos a decir ahora, aclarar un poco con esto de n distinto del múltiplo del denominador. Diremos entonces fracciones aparentes. Son aquellas fracciones cuyo numerador ahora es múltiplo del denominador, o todas aquellas fracciones que tengan como denominador la unidad. Es decir, ahora podemos considerar donde el denominador es 1 o el denominador puede ser múltiplo del numerador. Así entonces lo que vamos a obtener van a ser números enteros. Entonces, cualquier número entero se va a conocer también como una fracción aparente, ¿ya? O podemos escribir así también, ¿no? N sobre D pertenece a los enteros positivos. Si decimos que pertenece a los enteros positivos esta fracción, entonces esta fracción se conoce como fracción aparente. ¿Qué debe suceder para que sea una fracción aparente? El denominador debe ser múltiplo del numerador. Así decimos entonces fracción aparente. Por ejemplo, el 1 mismo, o el 2, o el 3, cualquier número entero en realidad es una fracción aparente. O también, ¿no? 16 sobre 8. Sabemos que 16 es múltiplo de 8, entonces al simplificar, esto se va a convertir en un número entero. 121 sobre 11, y así. Podemos encontrar muchos números que se van a denominar fracciones aparentes. Otra fracción igual a la unidad. Es aquella fracción en el cual tanto el numerador como el denominador son iguales. Es decir, f igual a n sobre d, esto es la unidad. Decimos que esta es una fracción unidad, o igual a la unidad, si es que se cumple que el numerador y el denominador son iguales. Por ejemplo, 26 sobre 26, 121 sobre 11 al cuadrado, y así sucesivamente podemos encontrar también una lista indeterminada de números que son fracción igual a la unidad. Veamos ahora la clasificación de las fracciones. Nosotros nos vamos a centrar en el estudio de las fracciones. Ese será nuestro objetivo, ¿ya? Solamente las fracciones. Entonces vamos a clasificar a las fracciones. Una forma de clasificar a las fracciones es por comparación de términos. Diremos que una fracción se dice propia cuando sucede lo siguiente. Tengo una fracción, esta fracción se dice que es propia si y solamente si comparo el numerador con el denominador. Al comparar, observo que el numerador es menor que el denominador. Si sucede ello, diremos que la fracción es propia. O también podemos decir, si hacemos la división entre n sobre d, esta división me sale un número que es menor que 1, también diremos entonces que esta fracción genera una fracción propia. Por ejemplo, 4 sobre 7, 16 sobre 17 y así sucesivamente, ¿no? O podemos decir también n sobre n más 1, numerador menor que el denominador. O, por ejemplo, AB numeral, 2 cifras, y el denominador de 3 cifras. Por consiguiente, esta fracción es una fracción propia. Ahora, una fracción impropia. Una fracción se dirá que es fracción impropia cuando sucede todo lo contrario. Es decir, una fracción será impropia si y solamente si ahora el numerador será mayor que el denominador. O también podemos decir que la división entre el numerador y denominador, esta me da un número que es mayor que 1. Por ejemplo, entonces podemos indicar algunos números, ¿no? 9 sobre 7, 17 sobre 11 y así sucesivamente. N más 1 sobre n. Numerador es mayor que el denominador, por lo tanto es una fracción impropia. De igual forma, ¿no? Un número de 3 cifras dividido entre un número de 2 cifras, esta me genera entonces también una fracción impropia. Una observación, si tenemos una fracción propia, la inversa será una fracción impropia. Por ejemplo, ¿no? Por aquí teníamos una fracción propia, 16 sobre 17. Si invertimos esta fracción, generamos una fracción impropia, 17 sobre 16. Bien, sigamos. Ahora clasifiquemos a las fracciones por los divisores comunes que tienen sus términos. Este tipo de fracciones también se van a clasificar en dos. Fracción reducible y fracción irreducible. ¿Cuándo se dice que una fracción es reducible? Una fracción se dice que es fracción reducible si solamente si tanto numerador y denominador no son primos entre sí, no son pesi.
O también podemos decir cuando el máximo común divisor del numerador y el denominador no es 1. Entonces, diremos que esa fracción es fracción reducible. Ejemplo, es 4 sobre 74. Por ejemplo, esta fracción es reducible, porque puedo observar por aquí que puedo sacarle mitad, por ejemplo, ¿no? O 999 sobre 27 también, ¿no? Podemos sacar novena y así. Si puedo simplificar, o sea, obtener factores comunes, tanto el numerador y el denominador, digamos que las fracciones son fracciones reducibles o reductibles. 2n sobre 2n más 1, también estas dos fracciones son fracciones reducibles. O el numerador, numeral A2, por ejemplo, la última cifra termina en 2, por tanto es impar. Y denominador, otro numeral que termina en 0. Por lo tanto, estos dos términos de la fracción también son reducibles, porque por lo menos tendrían mitad. Veamos ahora la fracción irreductible o irreducible. Se dice que una fracción es irreducible si la fracción o los términos de la fracción son PESI, es decir, n y d son PESI. Si son PESI, entonces diremos que la fracción es una fracción irreducible. También podemos decir que la fracción es irreducible si el máximo común divisor tanto de numerador y denominador es la unidad. Entonces, la fracción es una fracción irreducible. Ejemplo, podemos generar varios, ¿no? 9 sobre 7, 17 sobre 11 y así sucesivamente. N sobre n más 1. Sabemos que dos números consecutivos son números PESI. Eso habíamos estudiado en clase anterior. Entonces, por lo tanto, estos dos números, o esta fracción cuyo numerador es n más 1 y denominador es n, entonces esta fracción es una fracción irreducible. Bien, seguimos. Hagamos ahora una pequeña observación. La fracción 12 sobre 36 no es irreducible. Es decir, es reducible, puesto que se puede reducir o se puede simplificar, obteniendo una fracción irreducible, que en este caso sería 1/3. Es decir, por ejemplo, tengo un gráfico, este gráfico, el cual nos puede representar, o un todo, podemos dividir en 36 partes iguales. De estas 36 partes iguales, tomamos 12 de estas partes iguales. Entonces, la parte sombreada nos indica 12 sobre 36. Entonces, yo sé que al momento de buscar factores comunes, esta se puede simplificar. De tal manera que gráficamente podemos también representar así, fíjense. Tenemos un todo, a este todo ahora vamos a dividir en 3 partes iguales. Es decir, podemos sacar tercia, ¿no? Entonces, esta nos va a representar entonces 1/3. Un todo hemos dividido en 3 partes iguales. La parte sombreada, que es 1/3, es equivalente a la sombreada anteriormente, equivalente a 12 sobre 36. Entonces, simplificando aquí, sacando tercias, sacando doceava directamente, doceava 1, doceava abajo 3, encontramos entonces que estas dos fracciones son fracciones equivalentes, o también podemos decir iguales. Ahora, otro tipo de clasificar a las fracciones es comparando sus denominadores. Comparando denominadores tenemos dos tipos de fracciones, las fracciones que son homogéneas y las fracciones que son heterogéneas. Las fracciones se dice que son homogéneas cuando los denominadores son iguales. Esto es recordando ya lo que hicimos, en este caso, lo que muchos habrán hecho, por ejemplo, en la primaria, en la secundaria, ¿no? Fracciones homogéneas serán estas. Todos los denominadores de estas fracciones son iguales, por lo tanto, estas fracciones son homogéneas. Y se dice que son fracciones heterogéneas cuando los denominadores son diferentes. Por ejemplo, podemos considerar las siguientes fracciones, ¿no? Los denominadores, todas ellas, son diferentes. Por lo tanto, estas fracciones son fracciones heterogéneas. Ahora, por la naturaleza del denominador, otra forma de clasificar a las fracciones, también vamos a tener de dos tipos, fracción decimal y fracción ordinaria.
¿Cuándo se dice fracción decimal? Una fracción se dirá que es decimal si solamente si el denominador es 10 o una potencia de 10. Por ejemplo, 3 sobre 10, o 5 sobre 10 al cuadrado, o 13 sobre 10 al cubo, y así sucesivamente. Basta que el denominador es 10 o una potencia de 10, las fracciones se conocen como fracciones decimales. Ahora, fracción ordinaria. Una fracción se dirá que es fracción ordinaria cuando el denominador ahora no es 10 o no es una potencia de 10. Por ejemplo, 7 sobre, o 9 sobre 7 al cuadrado, 7 sobre 17 y así sucesivamente. Si observamos que los denominadores no son 10 ni tampoco potencia de 10, se dice que esta es una fracción ordinaria. Bien, continuamos. Ahora, por las operaciones que se puede realizar entre sus términos. Tenemos fracción de fracción. Se dice que una fracción es fracción de fracción cuando se toma las partes que se consideran de una fracción que se ha dividido en partes iguales. Es decir, si tengo un todo, todo lo que está de negro que sea una unidad, un todo. A este un todo voy a dividir en 5 partes iguales. Estas 5 partes iguales, ahora vamos a dividir en 3 partes iguales, de tal manera que cada partecita me va a valer la 15ª parte. Entonces diremos, 4 novenos de 3 quintos, que se puede escribir equivalentemente también como 4 sobre 15. Entonces, de un todo se divide en cierta cantidad de partes iguales, y de esta todavía se toma otras partes iguales. A ello llamamos entonces fracción de fracción. En este caso, por ejemplo, ¿no? Dividimos a un todo en 5 partes iguales. De estas 5 partes iguales tomamos 3. Es decir, tomaríamos este primero, este otro segundo, este otro tercero. Ahí están los 3 quintos. Indica entonces que se toman las 3 partes de un total de 5 partes iguales. Ahora, para generar la fracción de fracción, decimos 4 novenos de 3 quintos, esto es equivalente a los 4 quintos, o 4 quinceavos. Es prácticamente lo que hemos hecho o lo que hemos observado en la figura anterior. Hacemos notar lo siguiente, que en la suma de todas las partes es igual a la unidad o al todo. También tendremos el número mixto. El número mixto es la combinación de un número entero y una fracción. Es decir, si tengo un número entero A y una fracción n sobre d, digamos que esta fracción es una fracción propia, entonces el número mixto será la suma del número entero más la fracción, que se puede escribir como A acompañado de n sobre d. A esta expresión última se denomina el número mixto. Tiene una parte entera y la otra parte fracción. Con numeritos sería así. Tengo el número 2, que es un número entero, y la fracción 1 sobre 3. Es una fracción propia. Entonces podemos decir, el número mixto será 2 más 1 sobre 3. Que también se puede escribir como número mixto como 2 acompañado de 1 sobre 3. 2, 1/3. Número mixto. Es decir, cada uno de estos bloquecitos que me represente una unidad. Como estamos tomando 2 como número entero, entonces tendremos 2 bloques. De estos 2 bloques, tomamos otra más. A cada uno de estos bloques dividimos en 3 partes iguales. Al dividir en 3 partes iguales y contar cuántos cuadraditos, en este caso pequeños rectangulitos, hemos tomado,
Cada triángulo rectangulito representará, pues, en este caso, un tercio, ¿no? Entonces contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 veces un tercio. Que escribiríamos así, 7 tercios. Es decir, si hacemos la división, por ejemplo, 7 entre 3, tendríamos así, ¿no? Dividendo 7, divisor 3, cociente 2 y residuo 1. De tal manera que, expresada de esta forma, nosotros podemos escribir el número mixto, que en este caso sería así. 7 tercios es lo mismo que decir 2 un tercio. El número mixto, 2 un tercio. Ahora, si tenemos una fracción que es impropia, una fracción impropia, como consecuencia del ejemplito con figuritas que hicimos, podemos decir que una fracción impropia, que en este caso podría ser 7 sobre 3, se puede escribir también como el cociente acompañado del residuo sobre el denominador. En este caso, ¿no? Para nuestro caso sería 7 sobre 3. Hacemos la división. Al hacer la división obtenemos un cociente 2 y luego el residuo es 1 y el denominador sería 3. En este caso sería 2 un tercio. Entonces, una fracción impropia es la suma de un número entero y una fracción propia. Como ejemplo, otra forma de representar este número mixto, que ya hemos visto que es equivalente a 7 sobre 3, gráficamente podría ser así. Tomamos un todo. A este todo vamos a dividir en 3 partes iguales, las líneas de azul. Dividido en 3 partes iguales. Luego, a cada parte dividimos en 3 partes iguales también. Entonces, cada partecita nos va a representar un tercio. Un tercio. De tal manera que al sumar tendríamos por aquí la parte sombreada de verde, tendríamos 7 tercios. Que 7 tercios sabemos que es equivalente a 2 un tercio, número mixto. Que sería otra forma de representar lo que vimos en lo anterior. Bien. Veamos ahora las fracciones equivalentes. Las fracciones A sobre B y C sobre D van a ser equivalentes o son fracciones equivalentes si representan el mismo número. Es decir, por ejemplo, ya hemos visto que 12 sobre 36, hemos visto en diapositiva anterior con figurita, la área sombreada era igualito a lo que hemos visto que es un tercio. Eran dos fracciones que representaban la misma figura. Entonces aquí ya podemos concluir en base a este concepto de fracciones equivalentes que esas dos fracciones, en este caso 12 sobre 36 y un tercio, son fracciones equivalentes. Ahora si representamos de nuevo esas figuritas que hemos visto en diapositiva anterior, sería así, ¿no? Esta es 12 sobre 36. Aún todo se ha dividido en 36 partes iguales. De estas 36 partes iguales se está tomando 12 partes, nada más. Lo que está de marrón. Ahora, aún todo, si dividimos en 6 partes iguales, fíjense, podemos decir entonces que si dividimos aún todo es el mismo que el anterior, solamente que ahora estamos dividiendo en 6 partes iguales. De estas 6 partes iguales estamos tomando 2. Entonces, esta parte sombreada equivale a decir 2 sextos. De tal manera que estas dos fracciones también van a ser fracciones equivalentes. Lo mismo ahora, si esta misma figura, ahora ya no vamos a dividir en 6 partes iguales, sino ahora en 3 partes iguales. Fíjese también, podemos hacer la lectura de un todo, dividimos en 3 partes iguales y solamente tomamos la tercera parte, un tercio. Y cada una de estas partes sombreadas que estamos haciendo nota, representan el mismo área. Por lo tanto, entonces, estas fracciones que representan estas áreas van a ser fracciones equivalentes. Es decir, si nosotros hacemos el producto de 6 por 12, va a ser igual al hacer el producto de 36 por 2, es decir, si hacemos el producto, digamos, cruzado.
se cumple la igualdad. Si se cumple la igualdad, diremos que estas dos fracciones son fracciones equivalentes. Es decir, 12 sobre 36 es equivalente a 2 sobre 6, o 2 sextos. Lo mismo va a suceder con la siguiente, ¿no? Si hacemos el producto cruzado, 2 por 3, esta será lo mismo que decir 6 por 1. Se cumple esta igualdad, por lo tanto, podemos decir entonces que estas dos fracciones son fracciones también equivalentes. Una observación complementaria con respecto a las fracciones equivalentes. Primero, si A sobre B y C sobre D son fracciones equivalentes, entonces se debe cumplir que el producto, en este caso vamos a decir cruzado, A por D debe ser igual a B por C. Lo acabamos de comprobar con numeritos. Primera observación. Segunda observación. Si tengo una fracción A sobre B, que es considerando que es una fracción irreducible, entonces toda fracción equivalente a esta fracción se va a escribir de la forma A por K sobre B por K. A esta fracción vamos a llamar su fracción equivalente. Es decir, si tengo una fracción irreducible A sobre B, entonces su fracción equivalente será A por K sobre B por K, donde K debe ser un número entero positivo. Con numeritos sería así, fíjense. Tengo una fracción, 2 sobre 3. Esta fracción es una fracción irreducible. Yo quiero encontrar sus fracciones equivalentes. Para ello, ¿qué voy a hacer? Tanto al numerador y al denominador puedo multiplicar por una cantidad cualquiera. A ambos. Y así encontraré una fracción equivalente. Es decir, una fracción equivalente sería si multiplico por 2, tanto al numerador sobre el denominador. Entonces tendríamos 4 sobre 6. O si multiplicamos por 3, tanto al numerador y denominador. Tendríamos 6 sobre 9. Y así sucesivamente. En general, 2K sobre 3K sería su fracción equivalente. Este último es importante tener en cuenta porque nos va a ayudar a resolver algunos ejercicios que nos han propuesto. Bien. Finalmente, entonces, concluimos que la fracción equivalente de 2/3 es 2K sobre 3K. Algunas propiedades. Si tengo una fracción propia, entonces esta fracción propia siempre será menor a la fracción que se genera al sumar una misma cantidad tanto a numerador y denominador. Siempre va a ser menor. Es decir, por ejemplo, si tengo 3 sobre 5, una fracción propia, entonces sumamos 3, tanto numerador y denominador. Entonces podemos concluir que 3/5 es menor a 3K sobre 5K. Y ello lo podemos comprobar haciendo operaciones nada más. Hacemos el producto cruzado, 3 por 5K y luego 5 por 3 más K. ¿No? 3 multiplicado por 5 más K, perdón, 3 multiplicado por 5 más K y luego 5 multiplicado por 3 más K. Hacemos el producto y obtendremos 15 más 3K y 15 más 5K. Al hacer la simplificación, encontraremos que 3K por un lado y por el otro lado 5K. Es evidente que 3K va a ser menor que 5K. Lo cual sería una forma de comprobar esta propiedad que se cumple para una fracción propia. También se cumple para una fracción impropia. Si a una fracción impropia, es decir, n sobre d mayor que 1, entonces esta fracción impropia va a ser mayor siempre cuando le sumamos una cantidad tanto al numerador y al denominador. Se va a cumplir esa desigualdad. Bien, se puede comprobar de manera semejante. Ahora, una propiedad que también va a ser importantísima para resolver ejercicios que nos han propuesto. Sea F1 una fracción A sobre B y F2 también otra fracción C sobre D. De tal manera que estas dos fracciones son fracciones irreducibles. Primero. Segundo, si al sumar estas dos fracciones irreducibles encontramos una cantidad K, que será una cantidad entera, entonces la propiedad me dice que se debe cumplir que los denominadores deben ser iguales, es decir, B igual a D. O dicho de otra manera, estas fracciones son fracciones homogéneas, son fracciones irreducibles, pero homogéneas. De eso trata la propiedad. Por ejemplo,
Consideremos que estas fracciones son fracciones irreducibles, 3 sobre 5 y c sobre d. Fracciones irreducibles. De tal manera que si al sumar estas dos fracciones, supongamos que obtengamos 7. Entonces, por la propiedad, debe suceder que d debe ser igual a 5, o los denominadores deben ser iguales. Por lo tanto, entonces se verifica por propiedad que d debe ser igual a 5. Es decir, c sobre d será 32 sobre 5. Bien, finalmente vamos a recordar lo que hicimos en clase anterior de forma rápida sobre la función de Euler, puesto que esta ya hemos visto. Vamos a recordar de forma rápida porque en un ejercicio nos proponen o un ejercicio nos invitan a usar el indicador de Euler. Si tengo un número cualquiera, un número entero positivo, phi de n nos indica la cantidad de números enteros menores y además psi con n. Y se calcula usando la descomposición canónica de un número, ¿no? Entonces, si esta es la descomposición canónica, entonces el phi de n o el indicador de Euler se calcula haciendo el producto de cada factor primo elevado a su exponente menos 1, multiplicado por p menos 1. Y lo mismo hacemos para cada factor. Habíamos tomado también, o tomamos, por ejemplo, si queremos hallar la cantidad de números que son menores que 12 y además psi con 12, entonces decimos, ¿no? Los números menores que 12 son los siguientes, ¿no? Esto es tan claro. Del 1 hasta el 11 serán los números que son menores que 12. De ellos, busquemos quiénes son psi con 12. Y podemos observar que 1, 5, 7 y 11 son psi con 12. Entonces, podemos decir que existe 4 números que son menores que 12 y además psi con 12. Ahora, pero también podemos hacer usando la función de Euler, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? El número 12 hacemos su descomposición canónica y luego le aplicamos el phi de 12. Phi de 12 será, tomamos cada factor primo, en este caso 2, elevado a su exponente menos 1, por el factor primo menos 1. Multiplicado también por el siguiente factor primo, que sería 3 elevado a su exponente 1 disminuido en 1, por el factor primo menos 1. Y así, al hacer las cuentas, por aquí tenemos 1, aquí sería también 1, sería 2 por 1, y aquí 3 a la 0, que también sería 1, y aquí 3 menos 2, que sería 2, es decir, 2 por 2, 4. Obviamente que nos debe salir 4 porque en el ejemplo anterior hemos visto inclusive quiénes son, ¿no? Quiénes son los números que son menores y psi con 12. 4. Entonces, el phi de 12, 4. Es decir, existe 4 números que son menores que 12 y psi con 12. Si el número es bastante grande, ya pues si es el número bastante grande, hacemos la descomposición canónica y le aplicamos el indicador de Euler o la función de Euler. Así encontraremos 1008 números que son menores que 3528 y a su vez psi con 3528. Bien, esto era como recordar lo que hicimos en clase ya anterior y era necesario recordarlo porque lo vamos a usar en un ejercicio. Bien, chicos, pasemos entonces a la siguiente diapositiva. Con respecto al máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, ¿no? Esto ya habíamos también visto en la clase anterior, ¿no? Este está de más, ¿no? Pero no está de más, voy a volver a decirlo porque ahora sí ya sabemos de quién estamos hablando, ¿no? ¿Quiénes son las fracciones irreducibles, ¿no? Ya sabemos quiénes son, ya hemos estudiado las fracciones. Entonces ya sabemos que son, quiénes son fracciones irreducibles. Entonces, para calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, debemos tener en cuenta que estas fracciones deben ser fracciones irreducibles. Solamente así podemos calcular el máximo. El máximo común divisor es de estas dos fracciones, es el máximo común divisor de los numeradores sobre el mínimo común múltiplo de los denominadores. Y para el mínimo común múltiplo de las fracciones irreducibles será el mínimo común múltiplo de los numeradores sobre el máximo común divisor de los denominadores.
Bueno, esto ya hemos visto, hemos hecho inclusive algunas operaciones numéricas. Ya no lo voy a repetir. Bueno, solamente para recordar, ¿no? Para recordar lo que hicimos en clase anterior. Bien, chicos, hasta aquí entonces lo que es la parte teórica. Vamos a entrar entonces a los ejercicios. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Chicos, chicas, preguntas. Si no hay preguntas, yo pregunto. Chicas, chicos, ¿están ahí? ¿Todo bien? Profesor, ¿Alguna pregunta? disculpe, ¿podría poner la diapositiva de las propiedades? Propiedades, a ver. Perfecto. A ver, ¿dónde están las propiedades? Ahí están las propiedades, chicos. Hagan captura de pantalla para entrar al desarrollo de los ejercicios. ¿Listos? Chicos, chicas. Sí, profe, gracias. Listos. Entramos entonces a la resolución de los ejercicios. A ver cómo vamos con el tiempo. Tenemos un minuto. Casi estamos en el límite. Bien, chicos. Entonces, como vamos a entrar a la resolución de los ejercicios, vamos a revisar el ejercicio 1 y como estamos en el límite, entonces vamos a ir a nuestro receso correspondiente y regresamos ya directamente resolviendo el ejercicio 1. ¿Ya, chicos? Vamos a hacer entonces un pequeño receso de 15 minutos. Regresamos a las 5:05.
Bien, chicos, vamos a continuar. Por favor, me confirman si todo está bien para empezar a resolver los ejercicios. Confirmen, por favor, chicos, chicas. Sí, profe, todo bien. Bien, vamos a comenzar entonces con la resolución de los ejercicios. Ejercicio 1. Nos dice en el ejercicio 1, de los asistentes a una reunión se sabe que los 2/3 del total son damas y 1/4 de los varones están casados. Si hay 12 varones solteros, ¿cuántas damas hay en total? Decimos así entonces. Vamos a considerar las siguientes variables. T que nos represente la totalidad de asistentes a la reunión. D, la cantidad de damas o de mujeres. Y B, la cantidad de varones. Entonces dice, ¿no? Dice, de los asistentes a una reunión se sabe que los 2/3 del total son damas. Es decir, D es igual a 2/3 de T, por condición del problema. Si la cantidad de damas es 2/3 del total, por consiguiente, entonces podemos decir que la cantidad de varones será 1/3. Tener en cuenta que el total será la suma de damas más, o la suma de las damas con varones. Entonces, cuando sumamos 2/3 más 1/3, esto nos da el total, o la unidad. Bien, entonces, así la cantidad de varones es 1/3 del total. Luego dice, y 1/4 de los varones están casados. Decimos entonces así, varones casados, el cual vamos a anotar por BC, varones casados, 1/4 del total de varones, que es 1/3 de T. Si la cantidad de varones casados es 1/4 de la cantidad de varones, entonces la cantidad de varones solteros será 3/4, de tal manera que 1/4 más 3/4 me debe dar la cantidad de varones. Entonces, la cantidad de varones solteros será 3/4 de 1/3 de T. Así entonces, y además dice, ¿no? Si hay 12 varones solteros, entonces PS, que es la cantidad de varones solteros, esto es 12, por condición del problema. Pregunta cuántas damas hay en total. Y aquí podemos calcular el valor de T. ¿Ya? Simplificando, ¿no? Por aquí podríamos decir tercia 1, tercia por aquí 4. Y luego despejamos y tendremos el valor de T. T será igual a 48. Si el valor de T es igual a 48, ya podemos calcular la cantidad de damas. La pregunta es cuántas damas hay en total. Reemplazamos entonces, D será 2/3 de 48. Sacando tercia y luego multiplicando por 2, obtenemos que la cantidad de damas es igual a 32. Respuesta, la alternativa D. Bien, chicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, Nicole. Nicole ya se había adelantado a enviarnos su propuesta de clave 1D. Muy bien. Bien, Nicole. Veamos entonces el siguiente ejercicio. Ejercicio 2. En el ejercicio 2 nos dice así. Con los números que representan las ganancias en soles obtenidas hoy en sus dos negocios, Jorge forma una fracción equivalente a esta cantidad, a esta fracción. Vamos a ver.
Esta es la fracción que nos dan y debemos buscar una fracción equivalente. Para encontrar la fracción equivalente, la fracción original debe ser una fracción irreducible. Simplificando, vamos a obtener que esa fracción 441 entre 1176, simplificando, obtenemos que esta fracción es 3 octavos. Entonces, esta es la fracción irreducible. Con esta fracción irreducible podemos construir la fracción equivalente. La fracción equivalente será entonces 3K sobre 8K. ¿Qué significa? Que 3K representa el ingreso o la ganancia de una tienda y 8K representará la ganancia de la otra tienda. Luego dice, si dichas ganancias son las menores posibles. Para que las ganancias son las menores posibles, K tendría que ser la menor posible. ¿Qué más? Donde la suma de ambas es múltiplo de 9. Sumamos 3K más 8K, ella debe ser múltiplo de 9. Entonces 3K más 8K debe ser múltiplo de 9. A ver, a ver. A ver. Al sumar entonces, esto es 11K y 11K debe ser múltiplo de 9. ¿Qué más? Y dice, y su diferencia positiva es, sí, múltiplo de 11. La diferencia positiva, entonces será la diferencia entre el denominador menos el numerador. 8K menos 3K. 8K menos 3K, que la diferencia, esta diferencia es 5K. Esta debe ser múltiplo de 11. Aquí, chicos, antes de este pasito, ¿no? Tengo que 11K es múltiplo de 9. Entonces concluimos que K es múltiplo de 9. ¿Recuerdan a qué propiedad es esta? Chicos, chicas, a ver. Ya que no hay preguntas, yo pregunto. ¿Qué me dices, González? ¿A qué se debe el paso que estamos haciendo que 11K igual a múltiplo de 9, por consiguiente K es múltiplo de 9? ¿Recuerdan, chicos, chicas? Vidal, ¿qué me dices? ¿Cuál es esa propiedad que se está usando aquí? Principio de Arquímedes, ¿verdad? ¿Qué nos decía el principio de Arquímedes? Nos decía que si tengo el producto de dos números igual a un múltiplo, a ver, lo puedo escribir por aquí, ¿ya? Para hacer recordar. El principio de Arquímedes nos decía lo siguiente, si tengo que A por B es múltiplo de N, y además, digamos que A es P si con N, o también podemos decir es diferente ahora, ya podemos decir con el conocimiento que hemos construido, no es múltiplo de N. Entonces, Arquímedes nos decía, entonces necesariamente B tendrá que ser múltiplo de N. Eso nos decía el principio de Arquímedes. ¿No? Decir que A no es múltiplo de N, es decir, como si fuera A, P si con N. Ahora, aquí podemos comprobar 11 y 9, estos dos números son P si no tienen divisores comunes. Por lo tanto, entonces, necesariamente K tendrá que ser múltiplo de N. ¿Ya, chicos? Ese es el argumento, ¿ya? Listos. Continuamos entonces. Ahora, la diferencia, ¿no? La otra condición es que la diferencia positiva, esto es múltiplo de 55. Es decir, 5K múltiplo de 55. 5 y 55 podemos simplificar, ¿no? Porque aquí estaría 55 multiplicado por algún número. Al sacar quinta nos va a quedar 11, ¿no? Nos quedaría entonces que K será múltiplo de 11. Ya está. K múltiplo de 11. Recuerden que aquí estamos haciendo lo siguiente. En el caso anterior era que 11 pasaba a dividir, ¿no? Pasaba a dividir y quedaba así. Como 9 y 11 son PESI, por eso queda múltiplo de 9. En cambio aquí, cuando 5 pasa a dividir, aquí sí se puede simplificar. Es decir, quedaría así, ¿no?
K será igual, múltiplo de 55 es 55 multiplicado por algún número. Como ya estoy usando K, porque generalmente usamos la constante K, ahora digamos que sea H, ¿no? En lugar de decir 55 puntos, digo 55H sobre 5. Y ya está, cancelamos quinta y nos va a quedar entonces que K será 11 multiplicado por H. Que puedo volver a escribir como punto, será entonces 11 puntos o múltiplo de 11. Eso es lo que ha pasado, ¿eh? Ya está, esas son operaciones que ya nosotros debemos tener muy en cuenta porque ya hemos visto en clases anteriores. Ya está. Es más, también tengo un mismo número, es múltiplo a diferentes módulos, es decir, es múltiplo de 9 y múltiplo de 11. Por propiedad, entonces será múltiplo del mínimo como múltiplo. Entonces, K será múltiplo de 99, porque el mínimo como múltiplo entre 9 y 11 es 99, por ser PESI. Entonces, K será múltiplo de 99. Ya está. Como K es múltiplo de 99, podemos escribir otra vez aquí. Entonces, podemos decir que K será igual a 99 multiplicado. Ya no puedo usar K, voy a decir que sea H, ¿no? 99H, donde H será la constante de multiplicidad que puede ser, digamos, 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta el infinito. ¿Qué estamos buscando? Que sea el menor. Y si dichas ganancias son las menores posibles, para que las ganancias, porque esta es la ganancia, digamos, la ganancia 1 de la tienda 1, digamos así, y esta es la ganancia 2 de la tienda 2. Para que las ganancias sean menores, entonces K tendría que ser el menor. Para que K sea el menor, H tendría que ser el menor. Entonces, si H tomo el menor, sería 0, ¿no? Por ejemplo, el menor valor para H, 0. Entonces, K sería 0. Si es así, entonces ya no tendría sentido esta fracción equivalente. Por consiguiente, entonces no puede ser 0. Tendría que ser 1. Para que K sea el menor, debo tomar H el menor. En este caso, 1. Así entonces, K será igual a 99. Digo entonces, K mínimo 99. Ya está. Como ya tengo K mínimo, ya puedo saber cuánto representa la ganancia 1 y la ganancia 2. Digo así entonces. La fracción equivalente es 99 por 3, 297. Numerador. Denominador, 99 por 8, 792. Es decir, la ganancia 2 será 792. La pregunta es, halle la suma de cifras del mayor número de soles que ganó. El mayor número de soles que ha ganado será el 792, la ganancia 2. Así entonces, la mayor ganancia es 792, por lo tanto, la suma de cifras es lo que nos piden. Al sumar las cifras, obtenemos la alternativa B. ¿De acuerdo, chicos? ¿Te preguntas hasta ahí, chicos? Captura de pantalla para pasar al siguiente ejercicio. ¿De dónde sale el 8K menos 3K? Esto es por condición del problema. Dice, y su diferencia positiva. Eso es por condición del problema. Hay dos condiciones, ¿no? Dice, donde la suma de ambas es múltiplo de 9. Y su diferencia positiva, múltiplo de 55. Y ahí sale, ¿eh? De la condición del problema. Y como debe ser diferencia positiva, entonces será pues 8K menos 3K. ¿Ya? Mayor menos el menor. ¿Está bien? Profesor, si me hubieran pedido diferencia negativa, hubiera sido al Diferencia revés, ¿no? negativa, ¿no? Claro, ¿no? Sin caso, generalmente no te van a decir así, ¿no? Siempre te dicen diferencia positiva, ¿no? Pero si te dijeran diferencia solamente, ahí sí ya es otra cosa. Solamente diferencia, no diferencia negativa, sino solamente diferencia. Si te dijeran diferencia, entonces tú tienes dos posibilidades. Puedes hacer, por ejemplo, voy a escribir, ¿ya? Puedes hacer esta diferencia, y no voy a escribirlo con K, voy a escribir con G, ¿ya? Si te dijeran, por ejemplo, solamente diferencia, tú puedes decir, ya, será la diferencia entre G1 y G2, esa será una diferencia. Y otra diferencia será G2 menos G1. Ahí tienes las diferencias.
Pero como te dicen diferencia positiva, obviamente, cuando te dicen positiva ya es esta de acá. G2 menos G1. O 8K menos 3K. ¿De acuerdo? Bien, chicos, ¿alguna consulta adicional? Si no hay consultas, entonces pasamos al siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Ejercicio 3. En el ejercicio 3 nos dice, en un examen de admisión, la cantidad de postulantes inscritos diariamente van formando la siguiente secuencia. 5, 45, 117, 221 y así sucesivamente. La suma de las inversas de números de postulantes inscritos cada día, esta es una fracción de la forma 17 sobre 69. Determine la suma de cifras de la cantidad de postulantes inscritos el último día. Bien, entonces, los postulantes inscritos diariamente generan esta secuencia, ¿no? Entonces será así. Como se tiene esta secuencia, dice por condición, la suma de las inversas del número de postulantes inscritos. Es decir, será 1/5 más 1 sobre 45 más 1 sobre 117 y así sucesivamente. Esa es la condición. La suma de las inversas de la cantidad de inscritos diariamente, esta debe ser igual a 17 sobre 69. Ahora, yo puedo observar aquí, al sumar la diferencia o al hacer la descomposición convenientemente en los denominadores de cada fracción que se ha generado, puedo obtener en la primera fracción 1 multiplicado por 5. En la segunda fracción 5 multiplicado por 9. En la tercera fracción 9 multiplicado por 13. En la siguiente fracción vamos a tener 13, que sería 221, 13 multiplicado por 17. ¿Ya? Y esto es, también podemos notar aquí que la diferencia entre estos factores siempre es 4. 5 menos 1, 4. 9 menos 5, 4. 13 menos 9, 4. 17 menos 13, también 4. Entonces puedo suponer que el último sumando, el denominador del último sumando será una cantidad multiplicada por esa cantidad más 4, porque la diferencia es 4. Entonces significa que este último sumando me va a indicar la cantidad de inscritos en el último día. Es decir, entonces, X por X más 4 será el número de postulantes inscrito el último día. Entonces, queremos buscar esta cantidad, porque nos dice, determine la suma de cifras de la cantidad de postulantes inscritos el último día. Ya está. Ahora, cuando tenemos este tipo de suma de fracciones, y además, observando que al hacer la diferencia de los factores me sale una cantidad, vamos a tratar de descomponer como una diferencia de fracciones parciales de cada sumando. Es decir, para ello debo tener en cuenta lo siguiente. Debo tener en cuenta, por ejemplo, ¿no? Aquí nada más, voy a hacer un bosquejo. Por ejemplo, puedo decir, ¿no? Que un 1 sobre 5 por 9 puedo escribir así. 1 sobre 5, o podría, ¿no? De acá voy a descubrir por qué debe aparecer el 4. Si hago esta diferencia, 1/5 menos 1 sobre 9, obtengo así, ¿no? 9 menos 5 sobre 5 por 9. Eso es lo que obtengo. Es decir, 4 sobre 5 por 9. Entonces aquí ya tengo 5 por 9, en el numerador tengo 1. Y en cada uno que hago esta diferencia voy a obtener 4 en el numerador. Entonces, para escribir como una diferencia este segundo sumando, debe aparecer necesariamente en el numerador 4. Y no solamente en él, sino en cada uno. Y ese 4 tiene que ver muchísimo con la diferencia de estos factores.
13 menos 9, 4. 9 menos 5, 4. 5 menos 1, 4. Y así. X más 4 menos X, también 4. Y aquí entonces, para que aparezca, debo multiplicar por 4 a todos los numeradores. Por consiguiente, también debo multiplicar al numerador del segundo miembro. Así entonces, ya escribiendo en limpio, me va a quedar así. Queda entonces 4, que estamos multiplicando a todos los sumandos, numerador de todos los sumandos, y también por consiguiente el numerador del segundo miembro. Así entonces, escrito de esta manera, y ya se puede descomponer como sumandos, mira. 4 sobre un quinto se puede escribir como 1 menos un quinto. 4 sobre 9 sobre, o mejor dicho, 4 sobre 45 se puede escribir como un quinto menos un noveno. Y así, 4 sobre 117 se puede escribir como un noveno sobre 1 sobre, mejor, 1 noveno menos 1 sobre 13. Y así. Entonces, si hacemos esta descomposición en diferencias, podemos notar, al momento de efectuar la suma, podemos notar que estas cantidades, en este caso, ¿no? Un quinto menos un quinto se va a cancelar con un quinto. Menos un noveno se va a cancelar con un noveno. Y así, al encontrar las demás descomposición en diferencias, estas se van a cancelar. ¿Quién va a sobrevivir? Va a sobrevivir el primer sumando y el último sumando. Es decir, 1 menos 1 sobre x más 4. Así entonces obtenemos 1 menos 1 sobre x más 4. Esto igual a 4 por 17, 68. 68 sobre 69. Luego, efectuando operaciones aquí, podemos decir x más 3 sobre x más 4 igual a 68 sobre 69, el cual puede escribir 65 más 3 como 65 más 4. Es decir, x será igual a 65. Si x es igual a 65, ya tengo cuántos postulantes se inscribieron el último día. Es x por x más 4, es decir, 65 por 69. Número de postulantes inscritos en el último día, 65 por 69. 4.485. Esa será la cantidad de postulantes que se inscribieron en el último día. Por consiguiente, entonces, podemos calcular lo que nos pide. Nos dice, halle la suma de cifras. Por lo tanto, entonces, la suma de cifras de esta cantidad, esto es 21. Respuesta a la alternativa C. Bien, chicos, consultas, preguntas, hasta ahí. Vamos a borrar para pasar a la siguiente diapositiva. Borramos. Siguiente ejercicio, entonces. Ejercicio 4. En el ejercicio 4 nos dice así. Se convocaron a 37 docentes para una reunión, pero el número de docentes que asistieron a dicha reunión resultó el menor número primo posible, tal que la fracción que representa la cantidad de asistentes con respecto al total de convocados está comprendida entre 9 décimos o 9 sobre 10 y 3 sobre 4 o 3 cuartos. Pregunta cuántos docentes faltaron a dicha reunión. Decimos así entonces. Cantidad de docentes que asistieron, que asisten a la reunión, digamos que sea un número P. Este número debe ser, dice, por condición del problema, número primo. De tal manera que si consideramos a esta cantidad de asistentes entre el total de docentes, este número dice debe estar entre 9 sobre 10 y 3 sobre 4. Haciendo la división, 3 sobre 4 es 0,75 y 9 sobre 10 será 0,9. Entonces, el menor será 3 cuartos y el mayor será 9 sobre 10. O también podemos decir, ¿no? Hacemos el producto cruzado, 9 por 4, 36 y 3 por 10, 30. Entonces, ahí podemos comparar, encontrar la desigualdad entre, o saber quién es mayor y quién es menor. Bien, entonces, por condición, esta fracción está entre estas dos fracciones.
como quiero averiguar los valores de P, puedo multiplicar por 37 a toda la desigualdad. Entonces tendríamos 37 por 3/4 menor que, al multiplicar por 37 simplemente se cancela y me queda P, y luego 9/10 por 37. Al efectuar ese producto, multiplicar por 37 a ambos lados de la desigualdad, encontramos aproximadamente 27, y tantos es menor que P, y P debe ser menor que 33, y tantos. De tal manera que los valores de P podrían ser los siguientes. P, por ser mayor que 27, y tantos, entonces P puede ser 28, o puede ser 29, o puede ser 30, 31, 32, hasta 33. Porque el siguiente número, recuerda que P es un número entero, entonces P no podría ser 34, porque ya rebasaría a 33, y tantos. Solamente hasta 33. De estos valores de P debemos elegir los números primos. ¿Quiénes son los números primos en esta lista? 29 y 31. Y no solamente eso, me dicen, pero el número de docentes que asistieron a dicha reunión resultó el menor número primo posible. Como tengo dos números primos, el menor será 29. Entonces, P, la cantidad de asistentes, debe ser 29. Ya está. Si se ha convocado un total de 37 docentes y asistieron solamente 29, entonces la diferencia será la cantidad de docentes que faltaron a la reunión. Por lo tanto, entonces faltaron a la reunión 37 menos 29, es decir, 8 docentes. Respuesta, la alternativa A. Bien, chicos, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Muy bien, Nicole. Nicole nos indicó la clave A. Gómez Rivera me dice absorción. ¿A qué se refiere su pregunta? ¿O es un comentario que están haciendo entre ustedes? Gómez Rivera, ¿esa pregunta va para mí? Diana, ¿estás ahí? Puedes activar tu micrófono si deseas explayarte en la consulta. ¿O a qué se refiere con absorción? Bien. Sigamos entonces. Bien, veamos el ejercicio siguiente. Ejercicio 5. En el ejercicio 5 nos dice así. Mario, de 40 años de edad, labora para una empresa farmacéutica. Reparte diariamente cierta cantidad de cajas de amoxicilina, que se encuentra comprendida entre 119 y 2.121. Si su sueldo mensual en soles de Mario es el doble del número de fracciones irreducibles que tiene por numerador a la cantidad de cajas a repartir diariamente y por denominador a la edad de Mario, ¿cuántos soles gana mensualmente? A ver. Consideremos que la cantidad de cajas de amoxicilina a repartir sea N. ¿Ya? Cierta cantidad de cajas de amoxicilina. Eso es lo que se va a repartir. Pero esta cantidad de cajas está entre 119 y 2.121, por condición del problema. Luego, se construye una fracción, dice, ¿no? Una fracción donde el numerador es la cantidad de cajas de amoxicilina y el denominador es la edad de Mario, es decir, N sobre 40. Entonces, como queremos averiguar la cantidad de fracciones irreducibles, para que esta fracción N sobre 40 sea irreducible, N no puede tener
factores comunes con 40. Es decir, n debe ser PESI con 40. Entonces, el número de fracciones irreducibles de la forma se puede calcular de la siguiente manera. Para calcular la cantidad de fracciones irreducibles, lo vamos a hacer por intervalos, porque va desde 119 a 2121. Entonces, voy a optar a hacer por intervalos, considerando que n debe ser PESI con 40. Entonces, digo así. Para ello, voy a usar la función de Euler. Como el denominador es 40, hago su descomposición canónica. Recordar que 40 se escribe así, ¿no? 40, esto es 8 por 5. Y 8 es 2 al cubo. 2 al cubo por 5. Esa es su descomposición canónica. Y luego voy a averiguar cuántos divisores son menores que 40 y PESI con 40. Y para ello hallo el indicador o el phi de 40. Es decir, cada factor 2 elevado a su exponente 3 disminuido en 1 será 2 al cuadrado. Todo por 2 menos 1. Por el siguiente factor 5 de exponente 1. 1 menos 1 que será 0. 5 a la 0 por 5 menos 1. Así entonces tengo 4 por 4, es decir, 16. Entonces voy a obtener 16 números que son menores que 40 y PESI con 40. ¿Por qué necesito que sean PESI con 40 para que la fracción sea una fracción irreducible? Entonces voy a tomar los intervalos siguientes. Recuerda que al hacer la lista de todos estos números de 119 hasta 2121, pues habrá muchísimos números. Entonces, por conveniencia, voy a tomar entonces por partes. Como dice, mayor que 119, entonces ahora tomo 120. N podría ser 120. 120 entre 120 y 160. Voy a tomar primero en ese intervalo. Ahora, ¿por qué 120 y 160? Porque 120 y 160 tienen factores 40. Entonces digo así. 120 es 120 se puede escribir como 40 por 3, 160 como 40 por 4, 200 como 40 por 5 y 2120 también como 40 por 53. De tal manera que voy de 40 en 40, porque yo sé que habrá 16 números que son PESI con 40. Estos números que son PESI con 40 van a formar las fracciones irreducibles. Entonces, entre 120 y 160 obtenemos 16 números, o 16 números que son PESI con 40. Con estos 16 números vamos a formar entonces 16 fracciones. Pero eso es entre 120 y 160. Yo quiero hasta 2120. Entonces, como convenientemente hemos agarrado de intervalo de 40 en 40, entonces entre 160 y 200 también habrá 16 números que van a ser PESI con N. Por lo tanto, habrá 16 fracciones. Y así sucesivamente, hasta llegar hasta 2120. Entonces, tendremos un total de 50 multiplicado por 16. ¿Por qué 50? Porque aquí aparece, ¿no? 40 por 53, que sería el mayor, y el menor sería 40 por 3. Al hacer la diferencia, esa diferencia es 50. Entonces va a haber 50 veces 16. Entonces tendremos un total de 50 por 16. Es decir, 800. Tendremos entonces 800 números, los cuales nos van a generar 800 fracciones irreducibles. Obtenida la cantidad de fracciones, ya tengo prácticamente la respuesta, porque nos dicen que Mario gana el doble de las fracciones irreducibles. Entonces, Mario ganará 1600. Eso será entonces lo que gana Mario, 1600. Respuesta entonces, la alternativa D.
¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Preguntas ahí? Si no hay preguntas, pasamos al siguiente ejercicio, antes que nos gane el tiempo. Pasamos entonces al siguiente ejercicio. Ah, porque estamos contando. Estamos contando, ¿no? Es como si contaras, ¿no? 3, 4, 5, 6, hasta 53. ¿Cuántos números hay de 3 hasta 53? Hay 50. O si tú quieres, dice allá 53 menos 3, 50. Por eso, ¿ya? Por ahí es, por eso es que aparece 50. Entonces vamos a sumar, ¿no? 16 más 16 más 16. ¿Cuántas veces 16? 50. Por eso hacemos el producto de 50 por 16. Espero que eso aclare la duda, Mariana. Seguimos entonces. Ejercicio siguiente, ejercicio 6. En el siguiente ejercicio nos dice, se compra A, B, C y D computadoras para completar las ya existentes en 4 aulas cuyas capacidades es para 30 computadoras. Si con dichas cantidades de computadoras que se compran se forman fracciones irreducibles cuya suma es 5 y la suma de sus denominadores es 14 y la diferencia de sus numeradores es 9, determine la menor cantidad de computadoras que hubo al inicio en una de las aulas. Ojo que cada aula tiene la capacidad para 30 computadoras. Entonces, consideremos entonces que A, B, C y D sean las computadoras que se va a comprar para cada aula. Entonces, con estas cantidades se forman, dice, fracciones irreducibles. A sobre B y C sobre B. Son fracciones irreducibles. Donde por condición, nos dice que la suma de los denominadores es 14. Y además, la diferencia de los numeradores, es 9. Ya está. Y además también que la suma de las fracciones, porque dice, ¿no? Forman dos fracciones irreducibles cuya suma es 5. Entonces, la suma de estas dos fracciones da 5 por condición. Como por condición la suma es un número entero, entonces esto es propiedad. ¿Qué significa por propiedad? Que los denominadores deben ser iguales, es decir, B debe ser igual a D. Entonces, por propiedad, B debe ser igual a D. Si B es igual a D, entonces, y además B más D es igual a 14, entonces 2 veces B será igual a 14. Por lo tanto, B será igual a 7. Es decir, simplemente reemplazando aquí. Entonces, B debe ser igual a 7 y también D debe ser igual a 7. Para que la suma de B más D me dé 14. Ya está. ¿Qué más? Es más, como ya sé que estas fracciones son homogéneas, al sumar las fracciones homogéneas sabemos que me va a quedar A más C sobre D. Pero D es igual a 7. Ese D que pase a multiplicar a 5 y tendríamos que A más C es igual a 35. Entonces, A más C igual a 35. Y además, por condición, tengo que A menos C es igual a 9. Entonces, formo un sistema de ecuación. 2 ecuaciones y 2 variables. Y esta es facilísima de resolver porque una de ellas es con suma y la otra con diferencia. Entonces, sumamos simultáneamente estas dos ecuaciones. Al sumar, se me va a cancelar C y me va a quedar 2 veces A igual a 44. Por lo tanto, A debe ser igual a 22. Si A es igual a 22, reemplazamos en cualquiera de las ecuaciones y tendríamos que C igual a 13. Ya tengo el valor de A, tengo el valor de B, de C y de D. Es decir, para un aula se habrá comprado 22 computadoras. Para otra aula se habrá comprado 7 computadoras. Es decir, para 2 aulas, 7 computadoras. Y para otra aula se habrá comprado 13 computadoras.
Entonces dice, determine la menor cantidad de computadoras que hubo al inicio. Entonces, si para una aula se ha comprado 22 computadoras y cada aula tiene una capacidad de 30 computadoras, entonces en un aula se habrá, mejor dicho, en una aula se habrá comprado 22, por lo tanto habrá habido solamente 8. Entonces, la menor cantidad de computadoras que hubo al inicio en una de las aulas fue de 8. En una de las aulas había 8 computadoras, puesto que se había comprado 22. Respuesta entonces la alternativa B. Bien, chicos, preguntas hasta ahí. Profesor, ¿me escucha? Dígame. B es igual a B porque es irreductible y su suma es un número entero, ¿verdad? Perdón, no lo escuché muy bien. B es Ah, igual a D. ajá, porque es irreductible y su suma es un número entero. Por Claro, eso es. claro, por propiedad. Gracias. Cumple las condiciones, ¿no? Primero, la suma de dos fracciones es un número entero, por ser número entero, y además las dos fracciones son irreducibles por condición del problema. Entonces, esas dos condiciones nos hace concluir que B debe ser igual a D. Eso es propiedad. Bien, sigamos entonces con el ejercicio 7. Ejercicio 7. En el ejercicio 7 nos dice así. Juan Carlos tiene en su almacén cajas con capacidad para 24 botellas de 3 cuartos de litro. De ellas, 12 cajas están completas y llenas de vino, mientras que una caja contiene la tercera parte de su capacidad de botellas, también llenas de vino. Si para si para un evento requiere 500 litros de vino, ¿cuántos litros le hace falta adquirir? Bien, decimos así entonces. Tiene 12 cajas. 12 cajas y un tercio. Entonces, en 12 cajas y un tercio habrá 12 cajas multiplicado por 24 botellas. Esa sería la cantidad de botellas que tiene. Y luego una caja que tiene solamente la tercera parte de 24. Entonces, se tiene un total de 296 botellas. Al hacer operaciones aquí, vamos a obtener 296 botellas. Ahora, cada botella tiene la capacidad de 3 cuartos de litro. Entonces diremos, luego tendremos 3 cuartos multiplicado por 296 nos va a dar la cantidad de litros que tiene Juan Carlos. Es decir, tendrá 222 litros. Tiene un total de 222 litros de vino. ¿Cuánto necesita? Necesita 500. ¿Cuánto le falta? La diferencia, 500 menos 222. Entonces, falta 500 menos 222. Es decir, 278 litros. Respuesta a la alternativa. Interpretación, este ejercicio de inmediato solamente cuestión de interpretar el enunciado, nada más. Veamos entonces el siguiente ejercicio. Ejercicio 8. En el ejercicio 8 nos dice así. Un caño B tarda 2 horas más que otro caño A en llenar con agua un depósito vacío. Y abriendo los dos caños a la vez, lograron llenar en 1 hora y 20 minutos. Estando vacío este depósito, ¿cuántas horas tardará en llenarlo B? A ver, vamos a representar de la siguiente manera. Voy a decir entonces, digamos que este sea el depósito. Este depósito se va a llenar con cañería, ¿no? Digamos por aquí.
Digamos por aquí el caño A y por aquí el caño B. De tal manera que uno de ellos tarda 2 horas más. Si él tarda en llenar, cuando está vacío de aquí hasta acá, T horas, el otro va a llenar en 2 horas más, es decir, T más 2. ¿De acuerdo? Más o menos así va a suceder. Entonces, decimos así. Si el caño A emplea X, vamos a cambiar, ¿ya? Por aquí, para que vayan de acorde con lo que hemos hecho en limpio. Por aquí diremos entonces el tiempo que tarda en llenar. Aquí es X y aquí sería X más 2. X nos representa el tiempo. Ya está. Entonces, A en 1 hora llenará 1 sobre X. Es decir, supongamos que A llena el depósito en 2 horas. Entonces, en 1 hora llenará 1 sobre 2. O la mitad. Si llenara solo en 3 horas, entonces en 1 hora llenará la tercera parte. Si llena solo en X horas, entonces en 1 hora llenará 1 sobre X. Lo mismo para B. En 1 hora B llenará 1 sobre X más 2. Eso es lo que llena cada uno en 1 hora. Pero ahora dice van a trabajar juntos. Abriendo los dos caños a la vez lograron llenar en 1 hora con 20 minutos. Entonces, sabemos que 1 hora con 20 minutos es equivalente a 1 tercio. O podemos decir también 4 tercios. De tal manera entonces que tendremos. Si juntamos 1 más X sumando, ¿no? Porque están trabajando juntos. 1 más X más 1 sobre X más 2, todo multiplicado por el tiempo. Esto me debe dar la unidad. O también podemos plantearlo así. A ver, antes regresamos. Podemos plantearlo así, ¿eh? Podemos plantearlo así. Como van a trabajar juntos, entonces, comencemos para A. Sería así. 1 sobre X, que es lo que llena A. O mejor, ni siquiera así, ¿no? Consideremos que la capacidad en este caso del depósito sea B. Entonces, en 1 hora llenará B sobre X, ¿ya? Más lo que llena B, esto es B sobre X más 2. Igual, ahora el tiempo, que sería 1 más 1, 1 tercio, que sería 4 tercios, la capacidad total, estas la llenan juntos en 4 tercios. Podemos hacer esta operación. Listo, de tal manera que solamente para indicar, B nos representa o nos ayuda solamente para representar la operación. ¿Ya? De aquí hacemos operaciones, decimos X más 2 más X, que sería 2X más 2, todo sobre X por X más 2, será igual, al hacer extremos y medios, cancelamos B, pues, ¿no? Cancelamos B aquí, obviamente, y aquí nos quedará 3 cuartos. Y así, hacemos operaciones, esta nos va a generar una ecuación, y de esta ecuación hallamos el valor de X. O también simplemente representamos así, como haciendo en limpio, diríamos así, ¿no? Pero vamos a borrar lo que acabamos de escribir. Ya está. Aquí, al cancelar B, me está quedando 1, por eso representa aquí este 1. Y este 1, 1 tercio, este 4 tercios pasa a multiplicar a esta suma de fracciones. Y eso es lo que aparece aquí. Entonces, al hacer operaciones, por aquí vamos a obtener el valor de X. Haciendo operaciones, usted va a obtener que X va a ser igual a 2. Es decir, A tarda en llenar el depósito en 2 horas. Por lo tanto, B tardará en 2 horas más, es decir, en 4. Por lo tanto, B llenará en 4 horas. Respuesta a la alternativa B.
Bien. Sigamos con el siguiente ejercicio antes que nos gane el tiempo. Siguiente ejercicio. A ver, borramos aquí. Dice, un estudiante de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad San Marcos afirma que de los 180 soles de propina que le dio su padre, gastó las 2/3 partes de lo que no gastó. A ver, planteemos así. El estudiante tiene 180 soles. Entonces, digamos que gasta, el cual vamos a representar por G, y no gasta, vamos a representar por no, NG. No gasta. Debe cumplirse que lo que gasta más lo que no gasta debe ser igual a la propina. Dicho de otro modo, más lo que gasta más lo que no gasta debe ser igual a 180. Por condición del problema dice gasta los 2/3 de lo que no gasta. Por lo tanto, entonces, lo que gasta más lo que no gasta deben sumar 180. Es decir, 2/3 de NG más NG, esa suma debe ser 180. Así entonces, podemos averiguar cuánto es lo que no gasta. Lo que no gasta será 108. Aquí hay que hacer operaciones, chicos. ¿Ah? Es decir, 2/3. ¿Qué pasa? Ahí está. Ya, 2/3 de lo que no gasta. No gasta nada, ¿no? Esa rayita está de más. Lo que no gasta más lo que no gasta, esto debe ser igual a 180. Es decir, 5/3. 5/3 de lo que no gasta será igual a 180. Y de aquí, simplificando, vamos a obtener el valor que ya estamos presentando. Lo que no gasta será 108. Sacando quinta, cuando sacamos quinta, 3 pasa a multiplicar, lo que no gasta será 108. Luego nos dice, ¿cuántos soles le quedaría si gasta la cuarta parte? Esta es la que le queda. Ahora de esta va a gastar la cuarta parte. Entonces decimos así. Gastaría 1/4 de 108. Si gasta 1/4 de 108, entonces le quedará los 3/4 de 108. Y eso es lo que nos pide. ¿Cuánto le quedaría si gasta 1/4? Entonces le quedará 3/4 de 108. Y 3/4 de 108, esto es 81. Respuesta, la alternativa B. Bien, chicos, y ya para despedirnos, el ejercicio 10, por lo menos indicar el solucionario. En una fiesta, o en la fiesta de cumpleaños de Rodolfo, se consumió cierta cantidad de chicha de hora de un barril. Entonces decimos así. Consideramos que de lo que se tiene de chicha, lo que quedó sea Q y lo que se consumió sea E. Entonces dice así. Culminada la fiesta, su hermano Martín observa que las 3/4 partes de lo que quedó, es decir, las 3/4 partes de Q, de lo que quedó, es igual a los 4/5 de lo que se consumió. Se cumple esta igualdad. Aquí lo que estamos haciendo es solamente interpretar el enunciado. Listos. Y aquí entonces podemos buscar una equivalencia entre ellos. Hacemos operaciones y encontramos que Q sobre E será igual a 16 sobre 15. O también podemos decir Q será como 15K y E será como, perdón, Q será como 16K y E será como 15K. Ya está. Luego dice, ¿no? Reparte. Reparte dice, a ver, dice, motivo por el cual Martín reparte los 5/8 de lo que quedó en el barril. Pregunta, ¿qué fracción de la cantidad de chicha de jora que había al inicio queda en el barril después de lo que repartió? Entonces, la fracción será de lo que repartió. Reparte los 3/8 de quién, de lo que quedaba. ¿Cuánto quedaba? 16K. Sobre lo que había inicialmente. La suma de Q más E, es decir, 16 más 15K. Al hacer estas operaciones obtendremos como resultado 6 sobre 31. Respuesta a la alternativa C. Bien, chicos. Les indico las claves, hagan captura de pantalla a las claves para pasar entonces a despedirnos hasta la siguiente semana. Bien, chicos, me despido de ustedes.
Sigan estudiando. Nos vemos la próxima o nos encontramos la próxima semana. Gracias, profesor. A ver, me dicen la 10. Captura, chicos, para despedirme, porfa. Listos, ahora sí.